El sol de Castilla caía sin compasión sobre la tierra reseca, como si quisiera borrar cualquier recuerdo de lo que alguna vez fue fértil. Isabela apretó entre los dedos el papel arrugado del contrato, mientras observaba el horizonte ondulado, teñido de un amarillo casi dorado. 1 euro simbólico, casi una broma, había sido suficiente para convertirse en dueña de aquella finca, olvidada por más de 20 años. En el pueblo, algunos decían que estaba maldita, otros que simplemente estaba cansada de esperar. Hacía apenas 6 meses que su marido, Tomás, había muerto tras una enfermedad larga y cruel. Desde entonces, las calles empedradas del pueblo se le antojaban demasiado estrechas, las miradas demasiado compasivas, los susurros demasiado audibles. No soportaba más el sonido de las campanas de la iglesia, marcando las horas de una vida que ya no sentía suya. Necesitaba silencio, necesitaba distancia, necesitaba un lugar donde nadie pronunciara su nombre con lástima. Fue así como llegó hasta la vieja finca que perteneció a la familia Calderón. Don Ernesto Calderón, con su boina gastada y su orgullo intacto, le entregó las llaves sin demasiadas palabras. «La tierra no está muerta», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Isabela no respondió. No creía en segundas oportunidades, ni para la tierra, ni para las personas. La casa principal se alzaba solitaria en medio de campos cubiertos de hierbas secas. Las contraventanas colgaban torcidas. El pozo llevaba años sin dar agua, y la verja de hierro chirriaba con el viento caliente de la tarde. Sin embargo, había algo digno en aquella ruina, una resistencia silenciosa, que Isabela reconoció de inmediato. Era un lugar que había sido amado alguna vez. Entró despacio, como quien pisa un santuario abandonado. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas. El suelo crujió bajo sus pasos. No había electricidad, ni muebles intactos, ni señales de vida reciente. Solo el eco de lo que fue. Una mesa volcada, fotografías descoloridas en la pared, el olor persistente de madera vieja y aceite. Cualquier otra persona habría sentido miedo. En el pueblo hablaban de sombras que cruzaban los establos por la noche y de compradores que huyeron sin mirar atrás. Pero Isabela no temía a fantasmas. Los suyos los llevaba dentro, y eran más ruidosos que cualquier susurro nocturno. Dejó la maleta junto a la escalera y respiró hondo. El aire sabía a tierra caliente y a abandono, pero también a posibilidad. Quizá allí, donde nadie esperaba nada de ella, podría desaparecer sin tener que explicarse. Podría levantarse con el sol, trabajar hasta que el cuerpo doliera y dejar que el cansancio físico silenciara el dolor del alma. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un ámbar intenso, como ocurre en los veranos interminables de la meseta. Isabela salió al porche y contempló la extensión árida que ahora le pertenecía. 1 euro, pensó, un precio ridículo para tanta soledad. Sin embargo, mientras el viento movía suavemente los campos secos, tuvo la extraña sensación de que la finca no la había recibido como a una intrusa, sino como a alguien que también buscaba refugio, y por primera vez, desde la muerte de Tomás, el silencio no le resultó insoportable. Tal vez no había venido a esconderse, tal vez sin saberlo, había venido a empezar de nuevo. La primera noche en la finca no fue tan silenciosa como Isabela había imaginado. El campo castellano, incluso en su quietud, respira. La madera vieja se contrae con el fresco nocturno. El viento se cuela por las rendijas y hace vibrar las contraventanas, como si alguien llamara con paciencia infinita. Aún así, hubo algo distinto. Un leve tintinear, como el roce de un plato contra otro. Isabela abrió los ojos en la oscuridad. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Podría ser el viento, se dijo, o tal vez su mente, todavía demasiado acostumbrada a escuchar la tos de Tomás en mitad de la noche. El sonido volvió, esta vez más claro, provenía del fondo del pasillo. Se levantó despacio, descalza, guiándose por la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas sin cortinas. El suelo crujía bajo sus pasos con un lamento antiguo.
No sentía miedo, sentía algo más cercano a la irritación. Aquella casa podía estar en ruinas, pero ahora era suya. Al llegar a la cocina, se detuvo en seco. En el fregadero había 2 platos, limpios, apoyados con cuidado junto a una taza esmaltada, que ella no había tocado. El pulso se le aceleró. No eran restos antiguos. No estaban cubiertos de polvo. Eran recientes. El aire parecía más denso de pronto. Isabela avanzó hasta el pasillo trasero, donde una puerta que daba al antiguo almacén estaba apenas entornada. Desde dentro se filtraba una luz amarillenta, vacilante. No era electricidad. Era fuego. Empujó la puerta con firmeza. Allí, sentada sobre una caja de madera, con una lámpara de camping encendida a su lado, estaba una chica. Tendría unos 16 años. El cabello, cortado de forma irregular, caía sobre un rostro delgado y tostado por el sol. Sus ojos oscuros no mostraban sorpresa, sino una mezcla de desafío y cansancio. Se miraron en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. «No es lo que parece», dijo la chica al fin con voz firme. Isabela cruzó los brazos. «Entonces, explícame lo que parece». La joven se puso en pie, sin apartar la mirada. «Esta es mi casa». La frase flotó en el aire como una declaración de guerra. Se llamaba Lucía. Llevaba viviendo allí 3 años. Desde que su abuelo se marchó al pueblo, enfermo y demasiado orgulloso para admitir que ya no podía cuidar la finca, Lucía no quiso irse con él. Aquella tierra era lo único que sentía verdaderamente suyo. Había aprendido a arreglar la vieja bomba de agua, a cultivar tomates y pimientos en una pequeña parcela protegida del viento, a conservar alimentos en tarros de cristal como le enseñó su abuela. Incluso había alimentado los rumores de fantasmas, sombras proyectadas con una linterna, ruidos provocados a propósito, huellas en el polvo. La gente del pueblo cree lo que quiere creer, dijo encogiéndose de hombros, y así me dejaban en paz. Isabela la observaba sin interrumpirla. No veía a una intrusa. Veía manos agrietadas por el trabajo, rodillas marcadas por caídas, una dignidad precoz que no correspondía a su edad. ¿Y pensabas seguir escondida para siempre?, preguntó finalmente. Lucía alzó el mentón. Pensaba quedarme hasta que la finca volviera a ser lo que era. No había súplica en su voz, tampoco miedo, solo determinación. Isabela sintió algo incómodo, removiéndose en su interior. Durante meses había querido desaparecer del mundo. Y allí estaba aquella muchacha, luchando con uñas y dientes por no desaparecer. El silencio que siguió fue distinto al de la noche anterior. Más cargado. Más humano. Isabela miró alrededor. Los tarros alineados con cuidado. Una manta doblada. Herramientas limpias y ordenadas. No era el caos de quien ocupa un lugar ajeno. Era el orden de quien pertenece. Por primera vez, desde que cruzó la verja oxidada, comprendió que no estaba sola en su búsqueda de refugio. Y la finca, lejos de estar desierta, guardaba un latido inesperado. La mañana siguiente, amaneció limpia y dorada, como si el cielo castellano ignorara por completo la tensión que se respiraba dentro de la casa. Isabela llevaba rato despierta, sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café negro entre las manos. No había probado bocado. Frente a ella, el teléfono móvil descansaba boca arriba sobre la madera. Bastaba una llamada al ayuntamiento, a la Guardia Civil, a servicios sociales. Lo correcto, lo legal, lo que cualquier vecino del pueblo esperaría que hiciera. Desde la ventana veía a Lucía en el patio, inclinada sobre el viejo motor de la bomba de agua. Sus movimientos eran precisos, decididos, casi obstinados. No trabajaba como una niña jugando a ser adulta. Trabajaba como alguien que no se permite el lujo de fallar. Isabela cerró los ojos un instante. La ley era clara. Una menor no podía vivir sola en una finca abandonada, y, sin embargo, nada en aquella situación parecía tan simple como marcar un número. Salió al exterior. «¿Cuánto tiempo llevas intentando arreglarla?», preguntó señalando la bomba. Lucía no levantó la vista. «Desde ayer por la tarde. Si consigo que arranque, el pozo todavía tiene agua. Lo comprobé hace meses».
¿Meses? Sí, no todo está seco aquí. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de doble sentido. Isabela apoyó la mano en la estructura oxidada del mecanismo. Recordó el hospital, los tubos, la impotencia de no poder hacer nada. Recordó el silencio posterior, más frío que cualquier invierno. ¿Podrías venir conmigo al pueblo?, dijo con voz más suave. Hay instituto, hay gente. No tienes que hacerlo todo sola. Lucía se incorporó entonces. Sus ojos oscuros brillaban, no de rabia, sino de una determinación que desarmaba. Si me voy, esto muere. Y yo también, un poco. No era una exageración adolescente. Era una convicción. Isabela sintió un nudo en el pecho. Durante meses, ella misma había querido dejarse morir por dentro, disolverse en una rutina sin sentido. Había comprado la finca para aislarse, para no tener que responder a nadie, y ahora, la vida le colocaba delante una responsabilidad que no había buscado. No puedo hacer como si no existieras, dijo finalmente. Lucía asintió despacio. No te estoy pidiendo que lo hagas. Se hizo un silencio espeso, roto solo por el viento que movía las hierbas secas del campo. Isabela comprendió entonces que la decisión no era solo sobre Lucía, era sobre ella misma, sobre si seguir huyendo o empezar de verdad a enfrentarse al mundo. 3 años, murmuró. Has aguantado 3 años aquí sola. Lucía se encogió de hombros. Alguien tenía que cuidar lo que dejó mi abuelo. Isabela miró la casa, las paredes agrietadas, la verja vencida, el establo a punto de derrumbarse. Pensó en don Ernesto, en su mirada orgullosa al entregarle las llaves. Pensó en Tomás, en cómo siempre hablaba de la tierra como algo vivo. De pronto, todo encajó con una claridad casi dolorosa. No quiero que sigas escondiéndote, dijo Isabela firme, pero tampoco quiero echarte. Lucía la observó con cautela. ¿Qué significa eso? Isabela respiró hondo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella, pero no con violencia, sino como cuando se abre una ventana después de mucho tiempo cerrada. Significa que si te quedas, no será como un fantasma, será conmigo. Y las cosas se harán bien. Iremos al pueblo, hablaremos con tu abuelo, buscaremos una forma. Lucía no respondió de inmediato. El viento agitó su cabello corto. Por primera vez desde que se conocieron, en sus ojos apareció algo parecido al alivio. No era una solución perfecta, no era sencilla, pero era una decisión. Isabela extendió la mano hacia la bomba. Vamos a ver si conseguimos que esto vuelva a latir. Lucía dudó apenas un segundo antes de acercarse. En ese gesto sencillo y compartido, la finca dejó de ser un refugio para huir y comenzó a convertirse en un lugar donde quedarse. El primer chorro de agua no fue elegante ni abundante. Salió con un quejido áspero, como si la tierra protestara después de tantos años de silencio. Pero salió, y eso bastó. Lucía soltó una carcajada limpia, de esas que no se pueden fingir, y se apartó el pelo de la cara con el dorso de la mano manchada de grasa. Isabela, empapada hasta los zapatos, no pudo evitar sonreír. El agua corría turbia al principio, arrastrando óxido y polvo, pero seguía fluyendo, persistente, testaruda. Te dije que no todo estaba seco, murmuró Lucía con una satisfacción apenas disimulada. Aquel día marcó el inicio de algo que ninguna de las dos había sabido nombrar hasta entonces. La finca dejó de ser un escenario de resistencia solitaria y se convirtió en un proyecto compartido. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo, no del trabajo romántico que uno imagina cuando piensa en el campo, sino del que duele en la espalda y deja las manos en carne viva. Repararon la verja con alambre nuevo, apuntalaron el establo antes de que se diera del todo, y limpiaron habitación por habitación, sacando escombros y muebles rotos como quien vacía una vida antigua, para hacer sitio a otra. Por las tardes, cuando el calor aflojaba, se sentaban en el porche con un vaso de agua fresca, a veces con limón, si el día había sido especialmente duro, y contemplaban el campo. Poco a poco, las pequeñas parcelas que Lucía había cuidado en secreto empezaban a expandirse. Isabela aprendía rápido.
¿Cómo distinguir la tierra buena de la agotada? ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo esperar? El pueblo inevitablemente empezó a notar movimiento en la finca de los Calderón. Algún coche reducía la velocidad al pasar. Algún vecino se detenía a mirar desde la carretera. Pero nadie se acercaba todavía. Una tarde, mientras reforzaban una de las contraventanas, Isabela supo que había llegado el momento. «Tenemos que ir a ver a tu abuelo», dijo sin rodeos. Lucía tensó los hombros. «No hace falta. Sí hace falta». No hubo reproche en su voz, solo una firmeza serena. No se trataba de arrebatarle nada a Lucía, sino de dejar de vivir en los márgenes. Fueron al pueblo al día siguiente. El trayecto corto pero silencioso parecía más largo de lo habitual. Don Ernesto estaba sentado en un banco frente a la plaza, bajo la sombra de un plátano viejo. La boina seguía siendo la misma, la mirada más cansada. Cuando vio a su nieta, se puso en pie con una mezcla de orgullo, herido y alivio contenido. No hubo gritos ni reproches, solo palabras, medidas, pausadas, dichas con esa contención tan propia de quienes han aprendido a no mostrarlo todo. Isabela habló con respeto, sin invadir, explicando que la finca no estaba perdida, que Lucía no había estado sola del todo, que podían buscar una solución juntos. Don Ernesto escuchó en silencio. Al final, miró a su nieta como si la viera por primera vez en mucho tiempo. «La tierra no se abandona», dijo al fin, «pero tampoco se lleva sola». Fue una rendición discreta, casi invisible, no de la finca, sino del orgullo. Regresaron las 3 generaciones a la casa esa misma tarde. Don Ernesto caminó despacio por el patio, tocó la madera reforzada, examinó el pozo en funcionamiento. Asintió, satisfecho. «No la vendí por 1 euro», admitió mirando a Isabela. «La confié». No fue un gesto solemne, ni hubo abrazos teatrales, pero en aquella frase había algo más profundo que cualquier contrato. Esa noche cenaron juntos bajo el cielo abierto, con pan del pueblo, queso curado y tomates recién cortados. La conversación fue sencilla, salpicada de silencios cómodos. La finca ya no parecía un lugar suspendido en el tiempo. La tía. Pasaron los meses con la cadencia tranquila de las estaciones en la meseta. El otoño llegó sin estridencias, tiñendo los campos de tonos ocres y cobrizos, y la finca de los Calderón dejó de parecer una herida abierta en medio del paisaje. Donde antes había maleza seca, ahora crecían hileras ordenadas de hortalizas. La verja ya no chirriaba como un lamento, y las contraventanas resistían firmes el viento del norte. La transformación no fue milagrosa ni inmediata. Fue constante, paciente, hecha de madrugones fríos, de manos manchadas de tierra y de conversaciones, a media voz mientras el café humeaba sobre la mesa de la cocina. Isabela ya no se despertaba sobresaltada en mitad de la noche. El silencio había dejado de ser un enemigo, se había convertido en descanso. Lucía, por su parte, ya no caminaba como quien defiende un territorio a solas. Iba y venía del instituto del pueblo con la mochila al hombro y las botas llenas de polvo, discutiendo con Isabela sobre exámenes, sobre libros, sobre si plantar más almendros en la parte alta del terreno. Seguía siendo decidida, testaruda incluso, pero su determinación ya no nacía del miedo a perderlo todo, sino del deseo de construir. Una tarde de finales de invierno, cuando el cielo se encendía en un ámbar profundo sobre el horizonte, ambas se quedaron de pie junto al pozo. El agua seguía fluyendo clara. Lucía rompió el silencio. «La finca no te costó 1 euro», dijo con una media sonrisa. Isabela la miró, comprendiendo antes de que terminara la frase. Tenía razón, el precio real había sido otro. El esfuerzo diario, la humildad de pedir ayuda, el valor de enfrentarse al dolor en lugar de enterrarlo bajo el trabajo. Había pagado con paciencia, con confianza y con la decisión de no seguir huyendo. «Supongo que fue una buena inversión», respondió Isabela con una ironía suave. Lucía rió. La finca ya no era un escondite ni un símbolo de abandono. Era un hogar, no perfecto, no exento de dificultades, pero vivo. Y en ese latido compartido
Isabela comprendió algo esencial. No se puede comprar el sentido de pertenencia. Se cultiva como la tierra. A veces creemos que necesitamos desaparecer para sanar. Pero, ¿y si la verdadera cura estuviera en quedarnos? En asumir responsabilidades inesperadas. En abrir la puerta cuando alguien llama, aunque no estuviera en nuestros planes. Quizá todos tengamos una finca abandonada en nuestro interior, esperando a que alguien, o nosotros mismos, nos atrevamos a reconstruirla. Esa noche, mientras las luces cálidas iluminaban la casa restaurada y el viento recorría los campos ya verdes, Isabela sintió que Tomás no era un recuerdo doloroso, sino parte de la historia que la había llevado hasta allí. No había huido, había renacido. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, qué harías si la vida te ofreciera una segunda oportunidad disfrazada de ruina? Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí seguimos contando relatos que nos recuerdan que incluso en la tierra más árida, siempre puede brotar algo nuevo.